Hola, ¿cómo están? Cordial saludo. Mi nombre es José Tomás Peralta Fuentes. Soy residente de primer año de dermatología de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para la práctica médica, sobre todo hospitalaria, que son las toxicodermias. Entonces, la OMS ha definido las reacciones adversas a medicamentos como cualquier efecto nocivo, no intencional e indeseado de un medicamento que ocurre a las dosis utilizadas para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad. Es decir, hacemos un tratamiento adecuado a las dosis que es, en el horario que es, pero pues el paciente presenta algún efecto adverso, no es nuestra culpa y pues esto es algo común y esperable en los tratamientos respecto pues a la epidemiología de los fármacos. Las reacciones adversas a medicamentos en los pacientes hospitalizados en total pues, llegan a ser hasta el 15% de los pacientes, son graves hasta en el 6.7% de los pacientes y dentro de todas estas reacciones adversas a medicamentos, entre el 1 al 3% corresponden a reacciones cutáneas, que la gran mayoría van a tener un curso leve y solo el 2% de estas reacciones, de estas toxicodermias, van a poner en riesgo la vida del paciente. Dentro de estas, las principales van a ser la pustulosis exantemática generalizada aguda o el síndrome de Dres, como vamos a ver más adelante, o las necrólisis epidérmicas como el síndrome de Steven-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, respecto a la epidemiología, la gran mayoría, como mencioné previamente, van a tener un curso benigno, van a presentarse clínicamente como brotes maculopapulares o urticariformes y la gran minoría van a ser esas reacciones severas. En un estudio realizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en el cual se tomaron 169 pacientes, desde el año 2007 a 2009, se dieron cuenta que la epidemiología local acá en Medellín corresponde a la epidemiología mundial, donde la gran mayoría de los pacientes se van a presentar con un brote maculopapular o urticariforme, en una menor proporción se van a presentar con eritrodermia, fórmulas pustulares y solo un paciente de este estudio presentó un síndrome de Steven-Johnson y el otro presentó una vasculitis de pequeño vaso. Entonces, estas enfermedades se dan principalmente en adultos en edad productiva, entre los 38 años, más o menos con 24 años de diferencia. En los menores de edad se presentó en un 24% y en los mayores de 60 años se presentó en un 30%. La mayoría de los pacientes en este estudio presentaron reacciones adversas a la dipirona y a la vancomicina y en menor proporción a los antibióticos, a los analgésicos y a los anticonvulsivantes y a otros medicamentos restantes, principalmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Hay un grupo de pacientes que va a presentar una mayor proporción de estas reacciones adversas, que van a ser los adultos mayores, principalmente dado por la polifarmacia, la comorbilidad de otras enfermedades, la alteración de factores farmacocinéticos o farmacodinámicos, dado por los cambios renales o hepáticos, entre otros cambios pues, asociados a la vejez. Respecto a la fisiopatología del acné, la gran mayoría se va a presentar por hipersensibilidad tipo 4, es decir, hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T, dentro de los cuales esta hipersensibilidad la vamos a dividir en 4 grupos, A, B, C y D. Dentro del grupo 4A, que va a ser marcado por los linfocitos TH1, el macrófago va a ser el principal protagonista, en la cual va a secretar interferón gamma, que va a ser proinflamatorio a través de la secreción también de factor de necrosis tumoral alfa, la secreción de interleuquina 12, que el patrón característico es, por ejemplo, esta dermatitis alérgica que nos va a explicar, por ejemplo, los brotes maculopapulares y otro tipo de reacción de toxicodermias. El otro tipo de hipersensibilidad va a ser el 4B, en la cual el linfocito TH2 va a secretar interleuquinas proinflamatorias 4, 5 y 13, que va a llevar a la proliferación de linfocitos B, y estos van a secretar inmunoglobulinas como la inmunoglobulina E y la G4, que va a llevar a un aumento de los eosinófilos periféricos y va a poder explicar, por ejemplo, la fisiopatología del DRES.
El otro tipo de reacción de hipersensibilidad va a ser la reacción de hipersensibilidad tipo 4C, en la cual el linfocito T va a ser la célula efectora directa a través de la citotoxicidad, pues va a secretar moléculas como por ejemplo las granzimas B o la granulosina, y va a expresar receptores como el FAS o el FAS ligando, este FAS ligando principalmente en los queratinocitos, y va a llevar a una necrólisis y a la apoptosis directa por este tipo de linfocitos, que nos va a explicar, por ejemplo, la fisiopatología de la necrólisis epidérmica y los brotes maculopapulares. Y el último tipo de reacción de hipersensibilidad va a ser la reacción de hipersensibilidad tipo 4D, en la cual se va a secretar esta interleuquina 8, que va a ser una quimoquina, o este factor estimulante de colonias de granulocitos o de monocitos, que va a traer neutrófilos y granulocitos a la piel, que nos va a explicar la aparición de las pústulas en la pega. Entonces, acá en este gráfico vamos a ver cómo estos tipos de hipersensibilidad tipo 4 nos van a explicar la fisiopatología de estas lesiones. Entonces, acá vemos la migración de estos linfocitos directamente a la epidermis, que nos va a explicar, por ejemplo, la aparición de este brote maculopapular. En el síndrome de Dres vamos a ver un aumento de estos eosinófilos periféricos en la piel a través, pues, de la secreción de estas interleuquinas del perfil TH2. En la pustulosis exantematosa generalizada aguda vamos a ver cómo hay un aumento de estos neutrófilos en esta epidermis, sobre todo en la capa córnea, en la cual se van a acumular estos neutrófilos y me van a generar estas pústulas. Y por último, en el síndrome de Steven-Johnson y en la necrólisis epidérmica tóxica, vamos a ver que estos queratinocitos van a expresar estos factores FAS ligando, y los linfocitos van a expresar el receptor FAS, que va a llevar a la apoptosis directa de estos queratinocitos, llevando a la necrosis epidérmica. Entonces, dentro de la fisiopatología, lo más común es que en el primer contacto de este fármaco se produzca la reacción cutánea a los 5 o a los 7 días, que se va a conocer como la etapa de sensibilización, en la cual pues este sistema adaptativo va a montar la respuesta inflamatoria frente a este fármaco, y ya en contactos posteriores vamos a ver que la reacción epidémica se va a presentar a las 6 o a las 12 horas. La gran mayoría de estos pacientes se va a presentar con una toxicodermia al primer mes de la aplicación del medicamento, y, por ejemplo, como lo mostró en este estudio del Hospital Pablo Tobón Uribe, se va a presentar entre las 8 a las 72 horas posterior a la exposición del medicamento, y en una menor proporción entre los 5 a los 30 días posterior a la administración de este medicamento. También se ha visto que en algunos síndromes de toxicodermia, como por ejemplo el síndrome de Dres, aparte de la administración del medicamento, va a llevar a una reactivación concomitante de algunos virus, como van a ser el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus o el virus del herpes. Entonces, dentro de estos mecanismos de fisiopatología de las toxicodermias, vamos a ver que los pacientes van a presentar polimorfismos de las enzimas que van a degradar estos medicamentos, ya sea por variantes genéticas o por la incapacidad de eliminar estos medicamentos de forma adecuada. Los principales medicamentos relacionados con la aparición de toxicodermias van a ser los AINES, los antibióticos, los antihipertensivos, principalmente los IECAS, los antituberculosos y otros agentes contra infecciones. Principalmente los antibióticos van a ser las penicilinas, van a ser las sulfamidas y van a ser las aminopenicilinas. Los medicamentos más raros que van a producir estas toxicodermias van a ser los antihistamínicos, la digoxina, los anestésicos locales, los esteroides, el ácido acetilsalicílico, el acetaminofén o los cumarínicos. Las reacciones a estos medicamentos, la verdad, son muy raras, y pues son reportes de casos de la literatura. Entonces, la clínica va a depender de las lesiones iniciales, de cómo se van a distribuir estas lesiones en el cuerpo, aunque la gran mayoría de estas lesiones se van a iniciar en el tronco o en los miembros inferiores, y ya van a variar dependiendo de la entidad. Principalmente los síntomas asociados van a ser el prurito, el ardor y la descamación, y se van a presentar o no con síntomas asistémicos asociados o descompensación de las patologías de base.
En algunos va a llevar a la alteración de paraclínicos o de las imágenes diagnósticas. Entonces vamos a hablar con el principal tipo de toxicodermia, que es el más conocido por todos, que pues va a ser el brote o mal llamado rash maculopapular, que se va a presentar en la gran mayoría de los pacientes, en un 90% de los pacientes hospitalizados, en un 90% de los pacientes, perdón, y va a representar el 2% de todos los pacientes hospitalizados. Es la toxicodermia más común, se va a presentar como un brote exantematoso, morbiliforme, maculopapular, que va a ser simétrico y va a empezar sobre todo en el tronco y en las extremidades. Hay varios tipos de esta erupción maculopapular, como por ejemplo son las reacciones liquenoides, las reacciones psoriasiformes o las reacciones eczematosas, aunque estas van a llevar un curso más crónico en el tiempo, en la cual el paciente se ha expuesto a este medicamento durante mucho tiempo, a comparación del brote maculopapular, que va a ser casi de manera inmediata. Entonces acá vamos a ver máculas, pápulas que van a ser confluentes, que van a formar, entre comillas, como islas de piel sana, principalmente en el tronco o en las extremidades, como si fuera un brote de un niño de un sarampión, de esos exantemas de la infancia que conocemos en la medicina. Las reacciones liquenoides, como dije previamente, se van a presentar meses o años después de iniciar un tratamiento y se va a asociar principalmente a los beta bloqueadores, a la IECA, a la alfa-metildopa, a la penicilamina, a la quinidina, diuréticos tiacídicos e inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa o la tirosina quinasa. La vamos a ver como lesiones papulares de color violáceo, van a ser planas, poligonales, o en descamación fina, como la vamos a ver, por ejemplo, en el líquen plano, pero este líquen plano va a tener un predominio en las muñecas y en los tobillos, a comparación de esta erupción liquenoide por medicamentos que se va a dar principalmente en cualquier parte del cuerpo, aunque tiene un predominio por el tronco o el dorso de las manos. Y acá tenemos los otros dos tipos de patrones de estas erupciones maculopapulares, que van a tener un patrón psoriasiforme o un patrón exantematoso, como vamos a ver acá. Exantematoso, no, perdón, eczematoso. Estas erupciones maculopapulares, principalmente, perdón, eso edítenlo, estas erupciones maculopapulares van a tener una distribución limitada y asociada a los pliegues o las zonas de flexura, que se va a conocer con el acrónimo de SDRIFE. ¿Sí? Y a veces estas lesiones maculopapulares pueden presentar ampollas o vesículas en la superficie, y lo característico es que no van a comprometer las mucosas, que pues ya nos van a llevar a pensar en otras entidades, como vamos a ver más adelante. Entonces, los medicamentos más asociados a esta erupción maculopapular va a ser los antibióticos, las sulfamidas, principalmente el trimetoprim sulfa, la sulfadiazina, como la sulfadiazina de plata, la sulfapiridina y la sulfadoxina. El tratamiento, como en la gran mayoría de estas toxicodermias, va a ser la administración de los antihistamínicos, la aplicación de corticoides tópicos, principalmente la betametasona o la mometasona, es decir, aquellos de mediana o alta potencia, para evitar el prurito y para mejorar el aspecto clínico de las lesiones y la descamación. Y ya cuando tenemos casos refractarios o cuando son muy severos, podemos iniciar el tratamiento con corticoides sistémicos, aunque se prefiere el tratamiento multidisciplinario de estas lesiones cuando vamos a aplicar corticoides sistémicos por medicina interna, por dermatología o cuando estamos en una unidad de cuidados intensivos con el intensivista. Dentro de esta erupción maculopapular tenemos algunos exantemas localizados, como ya mencioné previamente, el SDRIFE o síndrome de Baun, también llamado, que se llama así síndrome de Baun porque el paciente va a presentar un eritema principalmente en las nalgas, asemejando a los glúteos de estos mandriles. Y el acrónimo SDRIFE significa exantema flexural e intertriginoso simétrico asociado a medicamentos. Entonces, lo característico de estos pacientes es que vamos a ver un exantema en los pliegues, que va a ser, por ejemplo, debajo de las mamas, en la región intertriginosa, en las axilas, en el cuello, y muchas veces pueden presentar o no pápulas, vesículas o pústulas. En estos pacientes es muy raro encontrar fiebre, encontrar malestar general, es muy raro encontrar afección de órganos internos, y los medicamentos más asociados a este síndrome SDRIFE va a ser las aminopenicilinas.
Los vamos a encontrar más en pacientes en hombres que en mujeres y como mencioné previamente, estas son las localizaciones típicas, es decir, en los pliegues del cuerpo. La descamación se va a presentar principalmente cuando el cuadro está resolviendo, entonces cuando vemos un paciente con descamación en una toxicodermia, usualmente decimos el paciente está resolviendo su cuadro, entonces ya tiene una tendencia a la mejoría. Acá vemos algunas imágenes clínicas de un esdrife en la cual se va a presentar con un exantema, un eritema acá en los pliegues, sobre todo acá en las axilas, en la región inframamaria o en el cuello. Otro tipo de toxicodermia que es un poco más rara va a ser la eritrodermia. La eritrodermia se define como un eritema difuso con descamación del más del 80 al 90% de la superficie corporal total y dentro de las eritrodermias, las toxicodermias representan entre el 10 al 20% de los casos. Es decir, cuando tenemos un paciente que está rojo descamando, no solo podemos pensar en toxicodermia, sino que vamos a pensar en algunas entidades, como ya les voy a mencionar, y en estos pacientes deben ser hospitalizados sí o sí, pues va a comprometer potencialmente la vida del paciente llevándolo a una falla cutánea, es decir, el paciente va a tener una alteración de su barrera epidérmica en la cual va a presentar mayor aumento de pérdida del agua cutánea y lo va a llevar a, por ejemplo, alteraciones hidroelectrolíticas. Dentro de los medicamentos que más causan esta eritrodermia va a ser los IECAS, las penicilinas, las sulfonamidas, la carbamazepina, la fenitoína y los barbitúricos, es decir, antiepilépticos aromáticos. En estos pacientes, como estos va a comprometer la vida del paciente potencialmente, hay que tomar paraclínicos y hay que realizar una anamnesis adecuada que nos va a llevar a un diagnóstico diferencial de estas eritrodermias. Es decir, cuando tenemos un paciente rojo, también tenemos que pensar que puede presentarse con psoriasis, que son la gran mayoría de las eritrodermias, puede presentar algunas de estas dermatitis espongióticas, que pueden ser dermatitis atópica, dermatitis por contacto, o entidades ya más raras como por ejemplo la pitiriasis rubra pilar, que ya es de tratamiento dermatológico, estas linfomas de células T, que es la micosis fungoides o el síndrome de Sézary, y ya causas mucho más raras como por ejemplo la dermatofitosis. Entonces, estas toxicodermias tipo eritrodermia se va a presentar en el tercer lugar de las causas de eritrodermia. Acá vemos estos pacientes en los cuales van a tener un exantema muy comprometedor de la superficie corporal, más del 80 al 90%, es decir, el paciente llega rojo. Dentro de estas toxicodermias podemos encontrar otro tipo que va a ser muy común, que va a ser la urticaria y el angioedema, aunque no necesariamente va a ser producido por medicamentos, puede ser de carácter idiopático o asociado a otro tipo de enfermedades. Pero en este caso va a ser producida por las vías de hipersensibilidad tipo 1 a través de la producción de IgG y la unión de este medicamento al receptor del mastocito o a través de la degranulación de este mastocito directamente por el medicamento, que va a ser en el caso de los opiáceos. Clínicamente lo vamos a ver como abones pruriginosos, es decir, lesiones evanescentes caracterizadas por un infiltrado de la dermis por la extravasación de este líquido, que van a ser bien delimitados y van a ser circunscritos en la piel y tienen este carácter evanescente, es decir, a las 24 horas o menos o un poco más van a desaparecer. Y adicional vamos a ver el angioedema. Esto es definido como un edema local de la dermis profunda en el cual la piel se va a hinchar, como vemos acá en los labios de este paciente. En el 50% de los casos de angioedema se va a presentar con urticaria, va a comprometer principalmente la región de la lengua, la cara, la orofaringe o los párpados. Entonces, esta urticaria y este angioedema va a ser más rara y se va a presentar principalmente por el aumento de las bradiquininas cuando se usan IECAS, que va a llevar a una vasodilatación de la dermis local. Hay otras causas no farmacológicas, como mencioné previamente, como alergias a medicamentos, alergenos medioambientales, o a veces va a ser de carácter idiopático, no vamos a encontrar una causa subyacente. Entonces, en estos pacientes que presentan esta urticaria y este angioedema, vamos a estar pendientes de que no vayan a cursar con una anafilaxia
en la cual vamos a ver estos síntomas que el paciente va a presentar prurito o va a presentar lesiones urticariformes en la gran mayoría de los casos. Se puede presentar con angioedema, pero pues estos síntomas como por ejemplo el edema laringio, el mareo, el vómito, el broncoespasmo, la sensación de muerte o la evidencia de choque ya nos van a alertar de que el paciente va a cursar con una anafilaxia, por lo tanto este paciente debe ser tratado rápidamente. Acá vemos las lesiones clínicas de la urticaria del angioedema, entonces vamos a ver el labón, vamos a ver lesiones edematosas en la epidermis, que a la digitopresión pues van a palidecer y van a resolver en un curso de 24 horas o menos o un poco más, y el angioedema en el cual vamos a ver un edema de la dermis que pues va a hinchar al paciente, entre comillas. Dentro de otro tipo de toxicodermias vamos a ver las vasculitis de pequeño vaso, en la cual pues va a haber una destrucción de la pared de estos vasos sanguíneos que va a llevar a la extravasación de eritrocitos y va a llevar a la extravasación de la sangre, que clínicamente la vamos a ver como púrpura palpable, como ya vamos a ver en unas imágenes. Respecto a la fisiopatología de esta vasculitis de pequeño vaso, la vamos a ver en tres fases. Una fase temprana en la cual va a haber un adosamiento del complemento en la pared de estos vasos, una fase media en la cual este complemento va a formar anafilotoxinas que van a ser anafilotoxinas que van a ser, por ejemplo, la C3 o la C5A, que lo que va a hacer es que me va a llamar neutrófilos, me va a llamar células del sistema inmune que van a perpetuar esta destrucción de la pared del vaso, y una fase tardía en la cual ya vamos a ver una reparación o una necrosis fibrinoide de la pared vascular, y vamos a ver ya la necrosis como tal del vaso sanguíneo que va a llevar a trombosis, oclusión o hemorragia de estos vasos sanguíneos. Entonces, clínicamente vamos a ver estas vasculitis de pequeño vaso como una púrpura palpable o como petequias, además asociado a otros síntomas como por ejemplo la fiebre, la urticaria, artralgias, linfadenopatías y alteraciones de los paraclínicos como la disminución del nivel de complemento y aumento, por ejemplo, de la velocidad de sedimentación globular. Usualmente se presenta a los 7 a 10 días posterior a la exposición de medicamentos, y los medicamentos típicos de estas vasculitis van a ser la hidralazina, la minociclina, el propiltiouracilo, el levamisol que se usa pues para rendir esta cocaína o para aumentar el efecto psicotrópico de la cocaína, las penicilinas, las fenitoínas y el alopurinol. Entonces acá vemos las lesiones típicas de vasculitis de pequeño vaso, en la cual vamos a ver esta púrpura, que si recordamos semiológicamente, la púrpura es una lesión tipo mácula, en la cual no la vamos a palpar, pero en este caso sí la vamos a palpar, de ahí su nombre, púrpura palpable. Se va a precipitar principalmente en los miembros inferiores, y estas púrpuras palpables, como aquí en este casito, se pueden erosionar y formar ampollas. Otro tipo de toxicodermia, entre comillas, aunque también está relacionado con otro tipo de entidades, como por ejemplo las infecciones, es el eritema multiforme, que es un síndrome mucocutáneo agudo caracterizado por la aparición de lesiones en diana, es decir, una lesión con un centro más oscuro, con una periferia pálida, que a su vez esa periferia va a estar rodeado de un eritema, es decir, como si fuera una diana de tiro, como esas lesiones de tiro al blanco, como esas figuritas de tiro al blanco.
Usualmente va a tener un carácter leve y autolimitado, aunque puede recurrir en muchos casos, y dependiendo de si compromete o no compromete las mucosas, vamos a hablar de un eritema multiforme menor o mayor, siendo el eritema multiforme menor cuando me compromete la piel y los labios, y cuando me va a comprometer más membranas mucosas y el compromiso es un poco más marcado en la piel y en las mucosas, la vamos a denominar eritema multiforme mayor. Es mucho más frecuente el eritema multiforme menor, es decir, la forma más leve que la forma más grave, y estos son los fármacos principalmente asociados a este eritema multiforme, como el alopurinol, los barbitúricos, es decir, todos los anticonvulsivantes aromáticos, los AINES, las penicilinas y otro tipo de antibióticos como las sulfamidas. Y acá estos fármacos ya un poco más raros. Como mencioné previamente, hay otras causas no farmacológicas del eritema multiforme que van a ser asociados a infecciones como las vemos acá. Es una entidad un poco más rara que las que vimos previamente, que se presenta en 0.5 a 1 en 1 millón de habitantes y va a ser común en los pacientes adolescentes o en los pacientes adultos jóvenes. Es recurrente pues en muchos pacientes, más en el eritema multiforme menor que en el eritema multiforme mayor, y fisiopatológicamente se va a explicar porque estos linfocitos T van a liberar factor de necrosis tumoral alfa que va a atraer neutrófilos y va a producir apoptosis de los corneocitos a través de la expresión de estas moléculas, el FAS y el FAS ligando. Adicional, se ha visto que estos pacientes van a reactivar virus como el virus del herpes, que pues los vamos a ver como otras de las causas de eritema multiforme. El eritema multiforme, entonces vamos a tener otros tipos de lesiones que pues van a ser lesiones atípicas, en las cuales no vamos a tener esas lesiones en diana de los 3 colores, sino que a veces las podemos tener como lesiones de 2 colores con una ampolla central, o a veces solo me va a comprometer las mucosas, en las cuales lo vamos a denominar eritema multiforme asociado a las mucosas. A veces casi no hay prodromos, pero en muchos pacientes, hasta en un tercio de los pacientes con eritema multiforme mayor, se pueden presentar con fiebre. Entonces acá vamos a ver las lesiones de eritema multiforme, acá las lesiones en diana, que tienen pues 3 colores, el centro más oscuro rodeado de un área pálida, y a la vez esta área pálida va a estar rodeada de un área eritematosa. Principalmente va a empezar en las palmas y en las plantas, y cuando me compromete las mucosas, pues también vamos a ver un poco estas lesiones como en tiro al blanco, aunque se van a presentar estos pacientes con una estomatitis. Esta entidad clínicamente o clásicamente en la literatura la habían asociado a los síndromes de necrólisis epidérmica como el síndrome de Steven-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, pero últimamente ha sido separado de estas entidades, digamos que por el compromiso vital que tienen este síndrome de Steven-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, más que el eritema multiforme. Ya hablando de las reacciones cutáneas que van a comprometer más la vida de este paciente, vamos a ver el síndrome de Dres, que va a traducir reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Es una reacción multiorgánica y que puede ser potencialmente mortal, con una mortalidad entre el 2 al 10%, y ocurre en 1 de cada 1000 a 10.000 pacientes, principalmente asociado con antiepilépticos aromáticos como la fenitoína, la carbamazepina y el fenobarbital, y a las sulfamidas. Entonces, clínicamente no van a tener un patrón, aunque hay algo usual, y es que estos pacientes van a iniciar con lesiones en la cara, como con un edema facial generalizado y descamación de la misma, y se pueden presentar con este exantema maculopapular, pero como mencioné previamente, en estos pacientes hay que tomar paraclínicos porque están asociados con mayor mortalidad, entonces hay que hacer una evaluación integral tanto de la piel como de la afectación orgánica interna. Respecto a la fisiopatología, aunque ya lo mencioné previamente, hay varios mecanismos implicados, como los polimorfismos, en los cuales hay defectos de las enzimas que desintoxican estos medicamentos, principalmente en los antiepilépticos. Hay varios alelos del HLA, y se ha visto que la secreción de esta interleuquina 5, 4 y 13, producida por estos linfocitos TH2, va a llevar a la activación de eosinófilos, y estos eosinófilos al tiempo van a llamar linfocitos T, que pues van a llevar los síntomas locales. En este síndrome de Dres vamos a ver que también a la par que se activa el sistema inmune,
va a haber una reactivación de virus como el virus del herpes simple, el citomegalovirus o el virus del Epstein-Barr. Entonces acá en esta gráfica vamos a ver cómo a la par que este síndrome de Dres va a ser causado por la administración de medicamentos, se van a reactivar algunos virus y esto se logró pues a través de la medición de anticuerpos contra estos mismos y acá vemos los medicamentos más asociados. Dentro de la clínica del síndrome de Dres, estos van a iniciar 2 a 6 semanas después de iniciado el tratamiento. En un 85% de los pacientes vamos a ver que van a presentar una fiebre en el 85% de los casos y un exantema en el 75% de los casos. Van a presentar una erupción morbiliforme, como les dije, muchas veces no es muy específica, pero hay algo característico de este síndrome de Dres y es que se presenta con edema facial y descamación de la cara. Rara vez vamos a ver la presentación con vesículas y pústulas foliculares y hay algo también que podemos ver y es que también el paciente se va a presentar con eritrodemia o con lesiones purpúricas. Entonces, en este caso de este paciente, vamos a ver cómo se presenta con un edema facial y pues dado el fototipo del paciente no es muy claro, pero podemos ver algunas máculas y algunas pápulas en la cara y en los miembros inferiores. En este síndrome de Dres tenemos que evaluar, pues digamos que ya la afectación de órganos internos, como son las adenopatías, las alteraciones de las pruebas hepáticas, que van a estar alteradas hasta en un 80% de los pacientes, alteración del riñón con nefritis intersticial, miocarditis, neumonitis, miositis y infiltración de eosinófilos en el sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos un paciente sospechoso de síndrome de Dres, vamos a usar esta escala que se llama el Regiscar, que es una escala que se inventaron los europeos para el diagnóstico y el pronóstico, entre comillas, de este síndrome de Dres. Entonces, cuando usamos esta escala Regiscar y nos da una puntuación menor de 2, decimos que este paciente no cursa con un síndrome de Dres, y ya cuando es una puntuación mayor a 5, vamos a decir que tenemos un Dres confirmado. Y pues hay unas puntuaciones entre estos dos espectros, entre estos dos extremos, en los cuales tenemos un caso probable o un caso posible. Entonces, acá vamos a ver que este Regiscar lo que nos va a evaluar va a ser la fiebre, la adenopatía, la presencia de linfocitos atípicos circulantes, la eosinofilia periférica, la afectación cutánea o afectación de órganos internos, si el paciente ha resuelto o no ha resuelto estas lesiones en 15 días y que estemos ante la presencia y que no estemos ante la presencia de algunas otras entidades que nos puedan explicar el cuadro, como por ejemplo ANAS positivos, la presencia de virus de la hepatitis A, B o C o la serología para alguno de estos tipos de infecciones. Entonces acá vamos a ver la puntuación del Regiscar. Es muy importante que la usemos tanto para la práctica clínica diaria, pues nos va a orientar en estos pacientes si tenemos o no la presencia de un síndrome de Dres. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vamos a ver otros tipos de toxicodermias, infecciones virales, síndromes hiperosinofílicos, y el tratamiento de estos pacientes, como la gran mayoría de los casos, va a ser el retiro de los medicamentos, los antihistamínicos y los corticoides tópicos para el manejo de los síntomas, pero como esto va a comprometer la vida del paciente, la primera línea que vamos a usar son los corticoides IN-IV u orales con un descenso paulatino pues, en semanas y meses, aunque pues este tratamiento ya es más del dermatólogo o del internista. Cuando compromete ya muy gravemente al paciente, vamos a usar dosis de entre 40 y 60 miligramos al día de prednisolona, y ya dependiendo de algunos estudios, pues hay algunos estudios controversiales en los cuales se pueden usar otro tipo de medicamentos. Sin embargo, no hay un consenso adecuado del tratamiento de estas toxicodermias graves. Por ejemplo, acá vemos cómo en algunos estudios dicen que se puede usar inmunoglobulina IB, pero pues no hay estudios contundentes que hablen de esto. Se puede usar durante 3 a 5 días a dosis de 400 miligramos kilo día o 2 gramos kilogramo. Hay que tener en cuenta que esta inmunosupresión por estos corticoides puede llevar a la predisposición de infecciones, a la reactivación viral, a la hiperglicemia, a la epitelización
retardada de estas lesiones, es decir, una disminución en la resolución de estas lesiones cutáneas, a una estancia hospitalaria más prolongada o la presencia de hipocalemia. Pues acá vemos algunos de estos otros tratamientos, sin embargo, pues solo los menciono, como dije previamente, no tienen una evidencia contundente, pero pues se han usado en estos pacientes como la ciclosporina, los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa o la N-acetilcisteína que se usa en pacientes en casos de falla hepática o hepatitis fulminante que pues llevan a una protección hepática en estos pacientes. El otro tipo de toxicodermia con una mortalidad asociada va a ser la PEGA, que va a traducir pustulosis exantematosa generalizada aguda, que en la cual se va a presentar un paciente con placas eritematosas muy grandes, que en su superficie se va a presentar con unas pústulas que pueden confluir y formar unos lagos de pus al mismo tiempo que van a descamar. Estos son los fármacos principalmente asociados, como mencioné previamente, la gran mayoría de las toxicodermias se asocian a antibióticos, a antiepilépticos aromáticos, entre otros, y también se ha visto que ha estado asociado a la reactivación de otros virus como el parvovirus B19, la clamidia, el citomegalovirus, y en casos raros por intoxicación por mercurio o mordeduras de araña. Presenta una mortalidad del 5%, entonces en estos pacientes tenemos que estar pendientes y estar con los ojos bien encima de estos pacientes. Acá pues menciono un poco de la fisiopatología, aunque ya mencionamos un poco de esta previamente, y es que todas estas citoquinas y estas interleuquinas van a atraer eosinófilos y van a atraer neutrófilos, que es lo que nos va a explicar por qué estos pacientes se presentan con vesículas y se presentan con pústulas subcórneas. Entonces, pues ya un poco más de esta fisiopatología, va a haber un aumento de estas interleuquinas producidas por estos linfocitos TH17 y la producción de estas interleuquinas que son quimioquinas que van a atraer neutrófilos. Entonces, clínicamente vamos a ver placas eritematosas con múltiples, casi que cientos de pústulas estériles, no foliculares, que no van a comprometer las mucosas y se van a dar principalmente en zonas intertriginosas o en el tronco. También van a estar asociados a prurito y a descamación, y el compromiso sistémico va a estar dado principalmente por el daño renal, el daño hepático, el daño pulmonar, alteraciones en el hemograma como la leucocitosis y la neutrofilia, la fiebre y la elevación de la proteína C reactiva. Entonces acá vemos casos clínicos de pacientes, placas eritematosas bastante grandes, confluentes, con pústulas estériles confluentes que van a formar lagos de pus, principalmente en el tronco y en las extremidades. Histológicamente, entonces acá vamos a ver en la epidermis la acumulación de estos neutrófilos en la capa subcórnea, que es lo que pues clínicamente lo vamos a ver como pústulas. Para este tipo de toxicodermia, al igual que vimos en el síndrome de Dres, vamos a usar escalas de pronóstico que pues nos van a decir si el paciente va a cursar o no va a cursar con una pega. En este caso, esta tabla esta tabla se va a denominar Euroscar, que pues, va a clasificar a los pacientes en pegas si tienen una pega definitiva, una pega probable, una pega posible o definitivamente no cursan con una pega. Y van a valorar tres tipos de cosas en el paciente, principalmente la morfología de las lesiones, el curso clínico, pues los hallazgos clínicos o paraclínicos, y los hallazgos compatibles en la histología. Entonces ya dependiendo del puntaje que nos va a dar, podemos decir si la pega es definitiva, que pues nos va a dar, que nos va a definir esto si tenemos una puntuación entre 8 a 12. Vamos a decir que la pega es probable si la pega, si el Euroscar nos da entre 5 y 7, si es posible la pega, si nos va a dar una puntuación entre 1 y 4, y definitivamente no es pega si es una puntuación de 0. Hay algunos diagnósticos diferenciales como la pustulosis, la psoriasis pustular generalizada, las vasculitis pustulares, la dermatosis pustular subcórnea o denominada síndrome de Sneddon-Wilkinson u otras toxicodermias. El tratamiento, como en las otras toxicodermias, va a ser retirar el fármaco, la aplicación de compresas húmedas para mejorar la descamación y el prurito, y a veces se usan antibióticos, sobre todo cuando hay signos de impetigización o signos de sobreinfección de estas lesiones.
y los corticoides de alta potencia nos van a mejorar el prurito y pues ya digamos que el tratamiento sistémico ya es muy controversial como lo hemos visto en los otros tipos de toxicodermia. Ya terminando, dentro de estas toxicodermias, las toxicodermias más graves y que tenemos que tener en mente van a ser los síndromes de necrólisis epidérmica, que nos van a, que dentro de este grupo de necrólisis epidérmicas van a haber dos tipos de entidades principales, que va a ser el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Estos se van a diferenciar ya dependiendo de la extensión cutánea, pero prácticamente son la misma entidad en la cual fisiopatológicamente vamos a ver una necrólisis, una apoptosis de esos corneocitos de la epidermis, en la cual va a haber un desprendimiento de la piel con la formación de ampollas o lesiones tipo ampollas. Tienen alta mortalidad, en el síndrome de Steven-Johnson tiene una mortalidad del 1 al 5% y en la necrólisis epidérmica tóxica, es la que mayor mortalidad presenta, entre un 25 y un 35% de los casos. Van a haber comorbilidades asociadas en estos pacientes como la coexistencia de cáncer o el tratamiento con radioterapia y ciertas enfermedades infecciosas y como en los otros tipos de toxicodermia están asociados a variantes en el HLA y variantes en estas enzimas que metabolizan los medicamentos. Fue descrito en el año 1922 como un síndrome en dos pacientes que presentaban estomatitis severa con necrosis, conjuntivitis purulenta y máculas purpúricas. Dentro de los medicamentos más asociados a estos síndromes de necrólisis epidérmica va a estar el alopurinol, la penicilina, los antibióticos, los fenitoína y los antiinflamatorios no esteroideos. En el caso de la necrólisis epidérmica tóxica, hasta en el 95% de estos pacientes vamos a ver que hay un antecedente de exposición a medicamentos, en el 80% hay una relación causal, mientras que en el 50% de las pacientes con síndrome de Steven-Johnson vamos a ver este antecedente de exposición a medicamentos. Fisiopatológicamente, ya como habíamos mencionado previamente, va a haber una apoptosis de estos queratinocitos de la epidermis a través de la expresión de moléculas como el Fas ligando y la secreción de algunas moléculas de estos linfocitos T como la granulosina y la annexina 1 que pues nos va a llevar a apoptosis o necroapoptosis de la epidermis con un desprendimiento de la epidermis bastante marcado. En cuanto a la clínica, podemos ver que en estos pacientes se pueden presentar con prodromos como el ardor ocular, como dolor o dificultad para tragar, la presencia de fiebre y que se puede dar horas o días antes de la aparición de las lesiones cutáneas. Usualmente este desprendimiento epidérmico lo vamos a ver en la región preesternal, en las palmas, en las plantas y en la cara, y hasta en un 90% de estos pacientes van a presentar eritema y erosiones de la mucosa bucal, genital u ocular, que pues nos va a diferenciar de otros tipos de toxicodermias y de otras lesiones ampollosas como lo vamos a ver más adelante. Algunos de estos pacientes van a presentar compromiso de la epidermis, de las capas epiteliales del tracto respiratorio gastrointestinal y las lesiones iniciales en la piel las vamos a ver como máculas eritematosas que pueden estar o no infiltradas, tienden a coalescer y a formar ampollas tensas que van a generar áreas de desprendimiento epidérmico, es decir, erosiones en la piel. Ya como mencioné previamente, estas entidades van a ser diferenciadas unas de otras, es dependiendo del área corporal afectada, siendo menos del 10% del área corporal afectada en el síndrome de Steven-Johnson y mayor al 30% de la superficie corporal en la necrólisis epidérmica tóxica. Cuando el área corporal compromete entre el 10 al 30%, hablamos de un síndrome de solapamiento del síndrome de Steven-Johnson o la necrólisis, hablamos de un síndrome de solapamiento denominado síndrome de solapamiento Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Acá vemos algunas lesiones que van a aparecerse como un eritema multiforme, en este caso es un paciente con un síndrome de Steven-Johnson. Acá vemos las lesiones iniciales, que son máculas que van a tender a agrandarse, a formar ampollas, y ya digamos que cuando confluyen van a formar estas
lesiones ya mucho más marcadas con compromiso de las mucosas, principalmente la mucosa oral, que va a llevar a este paciente dificultad para tragar y para la alimentación. Ya en el aspecto mucho más grande, esta paciente, por ejemplo, presentó un síndrome de necrólisis epidérmica tóxica, donde vemos áreas mucho más grandes de desprendimiento de la epidermis, con compromiso ocular y genital, pues acá en este caso no se ve, pero pues presentaba una conjuntivitis muy marcada con áreas de membranas conjuntivales. Para clasificar a estos pacientes, pues bueno, más que clasificación para evaluar el pronóstico y la mortalidad, podemos calcular en estos pacientes una tablita, un score que se llama el score TEN, que va a valorar algunos paraclínicos y algunas características de estos pacientes, y entre mayor puntaje en este score TEN tengamos, mayor mortalidad tendremos asociada. Dentro de estos diagnósticos diferenciales de estas necrólisis epidérmicas, tenemos que pensar en enfermedades apoyosas autoinmunes, el eritema multiforme, síndrome de piel escaldada por estafilococo, para lo cual nos vamos a valer de biopsias con inmunofluorescencia que nos van a determinar o a diferenciar una entidad de otra. Dentro de estas complicaciones de estas necrólisis epidérmicas vamos a presentar la hiper o la hipopigmentación en un 62,5% de los pacientes, van a presentar distrofia ungueal hasta en el 30% y las complicaciones oculares en el 50% de los pacientes. Respecto al tratamiento de estas necrólisis epidérmicas, no hay un consenso sobre el uso de medicamentos, principalmente los corticoides y las inmunoglobulinas, ya es como más opiniones de expertos y ya dependiendo de reportes de caso, pero hay algunas pautas que pues debemos seguir todos los médicos que tratamos y vemos a estos pacientes, y es que debemos hospitalizar a estos pacientes en una unidad de UCI o en una unidad de quemados. Debemos aislar a estos pacientes para evitar las infecciones de estas lesiones cutáneas. Debemos mantener a estos pacientes en un ambiente cálido para evitar la hipotermia, para lo cual nos podemos valer pues de algunos tipos de sábanas especiales, usar colchones de baja presión y sábanas antiadherentes, suspender todos los tipos de medicamentos que estemos sospechando que nos van a llevar a estas necrólisis epidérmicas, una valoración diaria o pues más o menos seguida por oftalmología para permitir la lubricación y liberar las adherencias oculares, para clínicos al menos 3 veces a la semana cuando los consideremos que estos pacientes están con compromiso sistémico. Vamos a valernos del uso de líquidos y electrolitos y la valoración muy seguida de estos electrolitos para evitar alteraciones hidroelectrolíticas. Vamos a usar analgesia y terapia física precoz pues para llevar una recuperación más rápida de este paciente. Valoración nutricional por el compromiso de la mucosa oral. Vamos a valorar la glicemia de estos pacientes, que puede estar elevada dado el estrés fisiológico. No vamos a usar bandas adhesivas como por ejemplo el fixomul o el esparadrapo, que pues va a llevar a mayor desprendimiento de la piel. Evitemos la sulfadiacina de plata, que como recordamos es uno de los medicamentos del grupo de las sulfamidas que está relacionadas a las toxicodermias. Y vamos a propiciar el debridamiento de la piel, aunque esto es controversial respecto al estudio de estos pacientes. En algunos estudios de caso han mostrado que el debridamiento puede mejorar la mortalidad en estos pacientes, pero pues ya esto es controversial, no hay una pauta muy certera respecto a esta medida. Y debemos evitar los antibióticos profilácticos, pues se han asociado a mayor mortalidad de estos pacientes. Ya respecto al tratamiento farmacológico, esto debe ser un tratamiento multimodal en el cual pues nos tenemos que comunicar entre el intensivista, el dermatólogo, el médico que está en la UCI y el médico internista. Pues los estudios para el tratamiento de estas necrólisis epidérmicas es muy controversial, no hay consenso, la mayoría pues son opiniones de expertos o basado en casos clínicos, pero la mayoría pues coinciden en el uso de corticoides sistémicos. Muchos de ellos coinciden en que en menos de 72 horas se pueden aplicar pulsos de dexametasona por 3 días, no van a cambiar la mortalidad, pero sí van a llevar a una mayor recuperación del paciente. Y también se puede usar alguna combinación con otros tipos de medicamentos como la terapia HAT, en la cual combinamos hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina, que van a llevar a una mejor recuperación de la piel de este paciente.
Respecto a la inmunoglobulina, no va a mejorar la mortalidad, pero pues sí va a llevar a una mayor recuperación en menor tiempo de estos pacientes y solo se usa cuando tenemos casos refractarios de necrólisis epidérmica, aunque pues digamos que el tratamiento de esto ya es en UCI y ya es por el médico especialista. Respecto a los otros, como mencionamos en los otros tipos de toxicodermia, también se puede usar la ciclosporina, aunque su tratamiento también es controversial. Sin embargo, se ha visto que reduce la mortalidad y mejora el score TEN, es decir, mejora el pronóstico de estos pacientes. Respecto a la N-acetilcisteína, hay un beneficio en que mejora la repitalización, pero como en los otros tratamientos, no cambian la mortalidad. Y hay otro tipo de terapias, como por ejemplo la hemofiltración o la féresis de plasma, en la cual, digamos, por ejemplo, en pacientes que están tomando allopurinol, podemos barrer este medicamento a través de estas técnicas y nos va a llevar a una recuperación más rápida de este paciente. Por último, vamos a hablar de un tipo de toxicodermia que pues no es muy común y es más de la consulta externa, que se llama el eritema fijo pigmentario. Es una erupción fija también denominada erupción fija por medicamentos, en la cual vamos a ver pacientes que se van a presentar con placas violáceas o rojo oscuras en algunas áreas del cuerpo. No van a comprometer la vida del paciente, pero puede llegar a ser bastante generalizada, como por ejemplo en esta variante que se denomina ampollosa generalizada, en las cuales pueden haber lesiones múltiples o hay algunas variantes que no son pigmentadas. Los principales medicamentos asociados a este eritema fijo pigmentario va a ser el trimetopilsulfametoxazol, las tetraciclinas, algunos otros antibióticos, el acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroideos, los antiepilépticos aromáticos y otros tipos de medicamentos como los antimaláricos. Entonces, fisiopatológicamente vamos a ver que hay linfocitos T que tienen memoria para estos medicamentos y van a aumentar cuando se consumen estos medicamentos y estos se van a unir, estos se van a encontrar en la unión de dermoepidérmica cuando no hay lesiones y cuando yo me tomo el medicamento, estos linfocitos T van a migrar a la epidermis y se van a volver intraepidérmicos, liberando varias sustancias como la granzima B, las perforinas o el interferón gamma. También se ha visto que en estos pacientes en la piel va a haber un aumento de los mastocitos con la posterior liberación de factor de necrosis tumoral alfa, que va a llevar a la activación de estos linfocitos T de memoria para los medicamentos y va a aumentar las adhesinas de los queratinocitos, por lo cual estos linfocitos van a migrar de forma más fácil. Y ya cuando estas lesiones están en resolución, los linfocitos T reguladores van a aumentar y pues digamos que van a apagar esa fisiopatología de estos linfocitos T citotóxicos. Entonces, clínicamente vamos a ver que estos pacientes van a presentar este eritema a las 2 o 3 horas luego de la reexposición, pues los linfocitos van a migrar a la epidermis y 24 a 48 horas posterior a la aparición de estas lesiones es que vamos a ver los cambios histológicos típicos en los cuales se va a presentar un infiltrado inflamatorio en la dermis, como lo vemos acá, que va a llevar a un edema intercelular acá en la epidermis con células disqueratóxicas o también denominados disqueratinocitos, que pues son estas células eosinófilas, que pues en los queratinocitos normales son como los vemos acá, más basófilos, pero entonces estos queratinocitos lo que van a hacer es morirse y van a formar estas figuras eosinófilas. Y vamos a tener incontinencia pigmentaria, como en este caso, en los cuales esta melanina de la capa basal de la epidermis va a migrar acá a la dermis y va a llamar macrófagos que pues van a fagocitar esta melanina. Respecto a la clínica, entonces se van a presentar como máculas de color pardo, negras, rojo oscuras u ovaladas, que van a ser redondeadas y van a ser delimitadas. Usualmente van a presentarse en la mano, en los pies, en la mucosa oral, en los labios, en los genitales y en la región perianal. En estos pacientes es raro encontrar fiebre o malestar general y es muy frecuente que estos pacientes se presenten con ardor y prurito, que pues es el motivo que los va a llevar a la consulta. En la mucosa oral muchas veces se pueden presentar erosiones o úlceras, sobre todo cuando están en el paladar duro y en el dorso de la lengua,
También se ha visto que este eritema fijo pigmentario va a presentarse en sitios de venopunción, en sitios de picaduras de insectos o en sitios de trauma previo. Como mencioné previamente, se va a presentar 30 minutos a 8 horas después de la exposición al medicamento, pero se presenta usualmente 2 semanas después de la exposición a este. Entonces acá vamos a ver las lesiones del eritema fijo pigmentario, en la cual vamos a ver unas máculas fijas de color oscuro que se va a presentar principalmente en las extremidades, en las manos y en los pies y en los genitales, como vemos acá en el glande del pene de este paciente, que puede llegar a ulcerarse como vemos acá. Y vamos a tener algunas variantes que pues son lesiones que se van a presentar como si fuera un eritema multiforme, con dos zonas concéntricas, con esas lesiones en tiro el blanco, como vimos en el eritema multiforme, y una variedad generalizada que pues se va a presentar con múltiples lesiones distribuidas por todo el cuerpo. Esta variedad generalizada ampollosa, pues como su nombre le indica, va a presentar ampollas en las superficies de las lesiones, no compromete las mucosas y pues tiene una mortalidad similar al síndrome de Steven-Johnson, sobre todo en los adultos mayores, en un 22% de los casos. Entonces acá vemos estas lesiones de eritema fijo pigmentario, en las variantes en las cuales pues vemos unas variantes diseminadas con varias lesiones en el cuerpo, la variante ampollosa con una ampolla en la superficie de la lesión y lesiones similares al eritema multiforme como vemos en el cuello de esta paciente. En estos pacientes, pues para el diagnóstico deberíamos usar la prueba de parche, en el cual se hace la prueba de parche en la misma lesión, induciendo la reaparición de la lesión por un medicamento que va a estar diluido en vaselina o en agua, y usualmente la concentración de este medicamento es al 10 al 20%. Sin embargo, pues el rendimiento de esta prueba diagnóstica es muy bajo, hasta el 40% de los pacientes es positivo, y el tratamiento, como en el resto del tipo de toxicodermias, va a ser el retiro de medicamento o el tratamiento sintomático, como por ejemplo el uso de antihistamínicos o corticoides tópicos, como la hidrocortisona o la betametasona. A modo de conclusión, entonces, de estas toxicodermias que nos podemos llevar para la casa y para la vida, es que hay que tener una alta sospecha diagnóstica en estos pacientes hospitalizados cuando se presentan con estos brotes maculopapulares. Siempre tenemos que pedir ayuda cuando no sepamos qué tipo de patrón clínico tiene este paciente o si está relacionado o no a un medicamento que le hemos administrado a este paciente o si ha consumido medicamentos antes del ingreso al hospital. Hay que identificar los diferentes patrones clínicos, pues estos nos van a orientar a qué tipo de toxicodermia va a tener el paciente. Hay que valorar integralmente a este paciente, es decir, no solamente las lesiones en piel y decir, no, tiene un brote por un medicamento, sino que hay que mirar los paraclínicos, si está elevando transaminasas, si hay aumento de los eosinófilos, y conocer que el tratamiento de estas lesiones va a ser controversial. Por lo tanto, las pautas de tratamiento en todos estos pacientes debería ser retirar el medicamento, administrar antihistamínicos o corticoides tópicos, y ya cuando consideremos que este paciente requiere la valoración por un médico especialista para la administración de corticoides de vía sistémica u otro tipo de tratamientos, no dudemos en llamar al especialista, al dermatólogo, que pues nos va a ayudar con estos pacientes. Y esta es la bibliografía que usé pues, para esta charla. Muchísimas gracias por su atención.
Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Tomás Peralta Fuentes, soy residente de dermatología de primer año de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que es el cáncer de piel. Vamos a hablar de este tema un poco superficialmente, pues la gran mayoría del tratamiento y el diagnóstico va de la mano desde el dermatólogo y el cirujano plástico más que el médico general. Sin embargo, pues vamos a tocar los aspectos más importantes de este tipo de cáncer y lo que tienen que aprender para la atención primaria en salud y para su examen de preparación de residencia. Entonces, a modo de generalidades, según el Instituto Nacional de Cáncer de Colombia, cáncer de piel va a ser el cáncer en los seres humanos más prevalente, más predominante. Aproximadamente un 25% de todos los cánceres humanos corresponden al cáncer de piel y dentro de estos el más frecuente va a ser el carcinoma vasocelular. La mitad de los casos van a ser carcinoma vasocelular, seguido del carcinoma escamocelular, el melanoma, los linfomas cutáneos, el sarcoma de Kaposi y el dermatofibrosarcoma protuberans. Sin embargo, hay una lista casi que interminable de cánceres de piel. Por lo tanto, en esta charla solo nos vamos a centrar en los tres primeros, que son los más frecuentes y a los que el médico general por lo general se va a enfrentar. De estos cánceres de piel, solo el 80% de mortalidad van a corresponder al melanoma. Estos cánceres por lo general tienden a tener un curso benigno, un tratamiento muy simple como lo va a ser la cirugía, pero los que más van a aportar en la mortalidad de estos cánceres va a ser el melanoma y el carcinoma de células de Merkel, que es bastante infrecuente. Sus décadas han ido, su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, esto pues gracias a los métodos diagnósticos, al mayor reconocimiento por parte de los médicos de atención primaria y por parte del público en general. Y como mencioné previamente, es necesario su conocimiento de medicina general y atención primaria, pues 1 de cada 10 pacientes aproximadamente en la consulta de dermatología van a venir por este tipo de patologías. Y dentro de la fisiopatología de la producción de estos cánceres, el más común, el factor determinante más común es la radiación ultravioleta. Entonces la radiación ultravioleta, a modo de generalidades, lo podemos meter en este espectro que pues es la radiación que nos emite el sol y que nos va a llegar acá a la Tierra, donde lo vamos a tener en un espectro entre los rayos infrarrojos y los rayos X, siendo pues la luz visible el que compone pues todo lo que vemos, valga la redundancia, donde está el espectro de los colores, la radiación ultravioleta, que pues va a ser la que nos va a generar las mutaciones a nivel de las células y va a producir el cáncer, que la podemos dividir en VA, VB y VC, pues ya dependiendo de la longitud de onda de estos rayos. Entonces, el 95% de la radiación ultravioleta que va a llegar a la Tierra va a ser del tipo UVA y el 5% va a ser de tipo UVB. Y la radiación que está menor a 285 nanómetros va a ser absorbida por la capa de ozono y va a corresponder a la radiación UVC. Entonces, esta radiación UVC, que es la que vamos a encontrar acá, va a tener una longitud de onda de 270 a 200 nanómetros aproximadamente, se va a considerar que es germicida, se usa en la industria para por ejemplo, esterilizar superficies quirúrgicas, para esterilizar material quirúrgico. La radiación UVB va a estar en la línea entre los 280 y los 320 nanómetros, que va a ser la que nos va a producir el eritema cuando nosotros nos quemamos, vamos a la playa, y la UVA, que va a estar entre los 320 y los 400 nanómetros, y se va a denominar también luz negra, y es la que nos va a dar principalmente el calor que nosotros absorbemos del sol. La UVB va a ser la más patogénica, la más cancerígena. Entonces, de estos rayos UVB, tenemos que hablar de algo muy importante y es que esta radiación ultravioleta muchas veces nosotros la subestimamos. Hasta el 90% de esta radiación ultravioleta van a atravesar las nubes, el 60% de la concentración de estos rayos ultravioleta van a estar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde y cada 300 metros sobre el nivel del mar va a aumentar un 4% la cantidad de estos rayos que nos van a afectar. La arena blanca es capaz de reflejar hasta el 15% de esta radiación ultravioleta, en la nieve mucho más, casi que hasta el 40%, a medio metro de profundidad en el agua puede aún penetrar el 40%, la sombra solo va a reducir el 50%, y a modo de resumen de todo esto es que nosotros subestimamos mucho la radiación ultravioleta, por lo tanto a estos pacientes hay que ofrecerles una adecuada fotoprotección, ya bien sea tanto por los protectores solares o con medidas no farmacológicas,
pero pues entender que a pesar de que nosotros nos escondamos bajo un árbol, estemos en la sombra, pensemos que el día está nublado, la radiación ultravioleta siempre va a estar presente en nosotros y siempre va a causar un daño importante, así no lo veamos. Entonces, otra cosa importante respecto a esta radiación es que el daño solar es acumulativo. El daño solar, desde que nosotros nacemos hasta que nos muramos, vamos a absorber toda esa radiación y es muy poco lo que vamos a limpiar, digamos que ese daño celular que produce. Por lo tanto, la gran mayoría de estos cánceres van a venir de mutaciones que ocurrieron durante la adolescencia y la infancia temprana. Los factores de riesgo más importantes para estos pacientes fuera de asolearse, ya ellos teniendo 50, 60 años, es la radiación durante los primeros 20 años de vida. Por lo tanto, si uno se quema, va a la playa, se pone colorado, le salen ampollas, cuando uno es niño, eso va a tener mucho más impacto en la fisiopatología y la producción de estos cánceres que en los pacientes adultos mayores, que es donde ocurre la gran mayoría de los cánceres de piel, que van y se asolean saliendo a la finca con los familiares un fin de semana. Entonces, eso es algo importante para que le lleven a sus pacientes este mensaje. Muchas veces van a llegar el doctor, usted recomiéndeme algún tipo de bloqueador y eso, no. O sea, sí es importante hacer la fotoprotección, pero entender que cuando ya estos cánceres ocurren, ya la verdad la fotoprotección va a ser algo que no va a ayudar de a mucho. Eso es para cuando estaba el paciente pequeño, cuando el paciente estaba niño, cuando estaba adolescente. Ya ahorita en estas etapas de la altura de la vida ya es muy difícil revertir ese daño. ¿Listo? Y este daño de los rayos ultravioleta pues va a producir una inmunosupresión local al estimular a las células de Langerhans a que disminuyan la presentación de antígenos y a que estén vigilando activamente células cancerígenas. Por lo tanto, esta radiación ultravioleta va a inducir una inmunosupresión al mismo tiempo que va a producir daño directo sobre el DNA, pues el DNA va a actuar como un fotosensibilizante, pues tiene una cantidad enorme de proteínas y tiene una cantidad enorme de enlaces halogénicos que van a hacer que absorba mucho más fácil la radiación ultravioleta. Por lo tanto, estas células de la piel van a estar recubiertas de esa melanina producida por los melanocitos que lo van a ayudar a protegerse de estos rayos ultravioleta. Por lo tanto, estos tipos de cáncer son más frecuentes en la población de fototipos claros, de fototipo 1, 2 y 3. Entonces vamos a empezar hablando con el cáncer de piel más frecuente, que va a ser el carcinoma vasocelular. Este se va a producir a partir de células pluripotenciales de la capa basal. Es el cáncer más frecuente de todos los humanos, aproximadamente el 25% de los seres humanos tienen un carcinoma vasocelular y representa el 75% de los cánceres no melanoma de la piel. A la par que con la epidemiología mundial, Colombia pues cada año o cada cierto número de años va aumentando su número de incidencia y de casos, pues por las mejoras en el rendimiento diagnóstico y porque hay una mejor campaña de prevención y promoción de la salud para reconocer este tipo de cánceres. Este va a tener un muy bajo potencial metastásico, lo mismo que pues su agresividad va a variar dependiendo del estadio de la enfermedad. Tienen un crecimiento lento, pero lo que llama la atención de este tipo de cáncer es que va a generar una gran destrucción local. Entonces se puede comer el hueso, el cartílago, el tejido subyacente a la piel, por lo tanto pues hay que hacer un tratamiento más o menos agresivo, más o menos prioritario. Y algo importante es que este tipo de cáncer no se va a presentar en las mucosas. Como mencionábamos previamente, la radiación ultravioleta va a ser el principal factor de riesgo y esto se va a presentar en los pacientes con fototipos claros, en los pacientes blancos, monos o azules. También hay un aumento del riesgo según la historia familiar, pero pues esto está más o menos a la par con esta aparición de estos fototipos claros. También se ha visto que hay un riesgo en los pacientes que viven en áreas rurales después de los 30 años, antecedente de queratosis actínica o daño solar y prácticas al aire libre como por ejemplo la natación, correr, los maratonistas, etc. Y dentro de la fisiopatología, digamos que lo que se ha visto es que de la gran cantidad de genes que se van a mutar, la gran mayoría van a pertenecer a este P53, que pues es el guardián del genoma, como lo conocemos por las ciencias básicas, el gen PITCH1, que pues va a actuar como un factor de crecimiento asociado al Sonic Hedgehog, que recordemos que esto es una vía de proliferación y crecimiento celular, y la proteína Smothered y SUFU que están acá, que pues son menos frecuentes. Entonces, más o menos, digamos que esto es un esquema de cómo actúan estos genes
y se ha visto que pues este pitch1 es un receptor de esta vía del Sonic Hedgehog, que como dije, hace parte de la vía del desarrollo de la célula, le permite pues su polaridad, le permite cambiar la polaridad a la cual se va a mover en las células del embrión, y cuando hay una pérdida de este receptor que es el pitch1, es un receptor que suprime la vía de este Sonic Hedgehog, va a activar esta proteína SMO o proteína Smoothened, que lo que hace es que va a activar estos factores de transcripción intracelulares, que son los GLI, son un conjunto de proteínas, y estas proteínas GLI lo que van a hacer en el núcleo es que me van a transcribir genes y factores de transcripción, que lo que van a hacer es que la célula prolifere, se divida y mute más, haya más mitosis. Entonces, este gen de acá, este receptor de acá, lo que va a hacer es inhibir toda la vía que va a llevar a la célula a la proliferación, a que se divida, que genere más células. Entonces, ya empezando pues en la parte clínica, el carcinoma vasocelular se va a presentar más obviamente en áreas fotoexpuestas asociadas a daño solar, en pacientes con fototipos claros, en personas mayores de 60 años, la gran mayoría van a ser hombres, pero pues esta frecuencia epidemiológica pues está nivelando a nivel mundial. Hay varios tipos clínicos, pues dependiendo de las características que veamos, pero lo común o algo característico de estos tipos de tumores es que van a presentar translucencia, es decir, se van a ver un poco brillantes, uno va a poder ver el contenido más o menos, se pueden ulcerar, tienen telangiectasias en su superficie y van a poseer un borde enrollado. Entonces, de los subtipos clínicos, vamos a empezar hablando uno por uno de sus características. Y el más frecuente va a ser el tipo nodular, pues seguido en prevalencia por estos otros que vemos acá. Entonces, el subtipo nodular va